Gracias, señora presidenta. Creo que debemos tener algo claro todos. La libertad de expresión no es libertad de agresión. Pocas veces se ha visto que la persecución y la opresión estén normados con una ley. Y por esa razón, hace más de un año, presenté el proyecto derogatorio de ley de comunicación para adoptar una nueva ley que defienda la libertad de expresión. Lamentablemente, tanto yo como otros legisladores tuvimos que esperar que exista voluntad del Ejecutivo para tocar este tema, para que recién, cuando el presidente presentó su proyecto, esta Asamblea empiece a tratar la ley de comunicación, que era un clamor ciudadano. Pero en fin, al fin lo estamos haciendo. La libertad de expresión nos permite hoy pronunciarnos, nos permite quejarnos, nos permite informarnos. Y no soy partidaria de que sea restringida por unos cuantos artículos. Soy una convencida de que la libertad de expresión no necesita normas que la regulen, necesita normas que la defiendan. Sigo creyendo que es un gran error de esta Asamblea no arrancar desde cero, derogar esa arma cargada que estaba lista para ser disparada en contra de cualquier ecuatoriano y realmente tener un cuerpo legal que defienda ese derecho que tenemos de informarnos y ese derecho que existe de comunicar. Pero voy a pasar a referirme directamente a observaciones al proyecto de ley que hoy estamos tratando. Y la primera: si bien es cierto que en el informe que nos encontramos debatiendo ya se hace referencia a normas constitucionales, a otro tipo de tratados internacionales que antes eran absolutamente ignorados, es necesario que conste toda norma que tenga relación a ese derecho humano de la libertad de expresión. Y por eso, señor presidente, me gustaría que en este proyecto de ley se recoja el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para garantizar y promover la libertad de expresión, en donde señala que toda norma que regule este derecho debe asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. La inclusión de este tratado va a estar en concordancia, por supuesto, con el artículo 1 de la ley que estamos tratando. En segundo lugar, una de las principales razones por las que se dieron los proyectos de ley de reforma, de derogatoria e incluso el que viene del Ejecutivo, ha sido por ese clamor de la sociedad civil, de la ciudadanía en general, porque la actual ley de comunicación tenía un carácter absolutamente restrictivo. Como he señalado previamente, la libertad de expresión, como su nombre lo dice, responde a un derecho independiente, autónomo, como el derecho a la vida. El artículo 8 del texto propuesto se refiere a la prevalencia de la difusión de contenidos, en donde se expresa que los medios de comunicación en forma general difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural en forma prevalente. Claro que necesitamos buen contenido. No queremos contenido que ofenda, que discrimine, que malinforme. Pero tampoco somos nosotros los entes reguladores de la moral de los ecuatorianos. Cada uno de nosotros, en uso de nuestra libertad, escogeremos qué ver, qué leer, qué escuchar. Y asimismo, los medios de comunicación, en base a sus principios éticos, deberán ser quienes elaboren su contenido. No creo que la ética deba estar normada en una ley. Viene desde casa. En tercer lugar, en el proyecto que presenté, como decía hace un momento, hace más de un año, contemplábamos la necesidad de mantener el derecho a la rectificación. En él se encierra toda aquella corrección, contestación, aclaración a la que puede tener lugar
la mala información, un criterio adverso o errores en temas puntuales. Vale hacer referencia a la historia y a la realidad. ¿Para qué fue utilizado el derecho a la réplica? Para dar paso a contestaciones. En lugar de fomentar el debate, ha fomentado la confrontación. Cadenas nacionales de funcionarios públicos que se dedicaban a desprestigiar a quien pensaba distinto. Considero pertinente que esta nueva ley deje atrás la confrontación, las restricciones, los ataques, y que se conserve en lugar del derecho a la réplica únicamente el derecho a la rectificación. Pues el derecho a la rectificación está presente en países en donde prima la democracia, como España, Colombia, Estados Unidos, Francia, Chile. El derecho a la réplica caracteriza a países como Venezuela, Rusia, China. Sacarán ustedes sus propias conclusiones. Por otra parte, el artículo 48 de la ley que tratamos habla de la forma en la que se integrará el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, el mismo que yo personalmente creo no debería existir. Pero ya que lo ponemos, señala cómo sus miembros durarán 5 años en sus funciones y podrán ser reelegidos consecutivamente o no por una sola vez. Otra vez la historia nos demuestra que la permanencia en el poder, la permanencia en los cargos no trae nada bueno. Quienes conformen el Cordicom deberían estar a lo mucho 3 años en sus funciones para que su labor no se vuelva monótona, poco propositiva y, por qué no decirlo, corrupta. No entiendo el por qué se hace esa diferenciación entre sus miembros, aquellos que tienen voz y voto y aquellos que solamente tienen voz. Y extrañamente, quienes solamente tienen voz y no tienen voto son los trabajadores, en donde van a estar los trabajadores de los medios de comunicación, de los medios en general. Medios públicos, comunitarios, privados, aquellos que están en el día a día, aquellos que van a ser regulados con esta ley de comunicación. A ellos les dan solamente voz, cuando a otros, puntualmente representantes del Ejecutivo, tendrán voz, voto y, peor aún, voto dirimente. Por otra parte, el artículo 84 define a los medios de comunicación privados como personas naturales o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios comerciales, de divulgación o intercambio de contenidos de su propia creación o provistas por terceros, a través de diversas plataformas tecnológicas de comunicación. Me preocupa particularmente esta última frase, diversas plataformas tecnológicas de comunicación. Creo que quienes nos encontramos en este plenario hacemos uso de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, para comunicarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, familiares y también con nuestros mandantes, por supuesto. Informamos nosotros de nuestras actividades por estos medios. Y sin embargo, no somos medios de comunicación privados, tampoco tenemos fines de lucro. Parece que este artículo puede causar serios inconvenientes y debería ser eliminado íntegramente o redefinido totalmente. Mucho se habla de la igualdad ante el Estado, mucho se habla del caótico manejo que han tenido los medios públicos, pero en este informe, en el artículo 108 y 109, sin ningún tipo de argumentación, se les pretende nuevamente adjudicar de manera directa las concesiones. No entiendo el por qué se hace esta diferenciación para medios públicos, para pueblos y nacionalidades, y a los medios comunitarios, a quienes se les reconoce incluso un derecho por ley que no ha sido cumplido, porque nada sacamos con leyes que sean letra muerta, se les pone un concurso con los medios privados. Aquí deben ser concursos públicos, abiertos y transparentes para todos. Eso es igualdad ante la ley. No creo que deban existir prerrogativas de este tipo. Peor aún, teniendo en cuenta que esas cuotas pueden ser utilizadas de forma política
de forma de presión, y no solamente por este gobierno, sino por el que pueda venir. Y por último, en la disposición transitoria primera se hace alusión a que las instituciones del sector público que mantengan la propiedad de acciones, participaciones u otros tipos de propiedad sobre personas jurídicas de derecho privado que presten servicio de comunicación social. Terminó su tiempo, asambleísta. Solamente termino con esto. Deben vender sus acciones. ¿Cuándo? ¿Cómo? En el proyecto que yo presenté le dábamos un plazo máximo de 15 días para que exista una reglamentación y estos bienes que debieron ser vendidos hace años atrás realmente sean vendidos ahora. Señora Presidenta, muchas gracias. Compañeros legisladores, yo veo que nada más es más pequeña la mordaza, no se la está quitando. Gracias. Gracias, señor.